Qué bueno eres tú, Señor. Qué glorioso, cuán precioso, digno de toda exaltación. No hay nadie que se compara a ti. Tú nos creaste, nosotros somos, Señor, hechura tuya, formados, Señor, no solamente del barro, pero también formados para ser conforme a tu imagen y semejanza, hechos vivos, llenos de tu presencia. Tú eres un Dios de gloria y honra y nos llamas a ser, Señor, tus servidores. Tú son aquellos que te honran y te sirven y te reconocen a ti. Tú eres el que nos llena, tú eres el que satisface todo en nuestras vidas. Y aquí en esta mañana, Padre, gozosos nos hallamos delante de ti. Gracias por ser nuestro Dios, por ser tan bueno para con todos nosotros y cuidar de nuestras vidas y protegernos y enseñarnos y guiarnos. Y aún cuánto más, Señor, el privilegio de usarnos para tu gloria y honra. Usa esta mañana, Señor, nuevamente para enseñarnos, para adiestrarnos, para encomendarnos, Señor, en tus caminos y que podamos responder, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer, cada uno individualmente, siendo fieles a ti y a tu obra para tu honra. Bendícenos. Y ahora, Señor, que tu palabra abierta delante de nosotros opere y produzca esa fe real que viene por el oír de tu palabra santa. En el nombre de Cristo lo decimos, lo expresamos, lo pedimos juntos. Amén. 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 Qué privilegio estar juntos, hermanos. Les invito en esta mañana al libro de Hechos nuevamente. Estamos aquí por una pequeña serie. Hechos capítulo 6 es donde estamos en esta mañana. Espero que estuvieron leyendo el pasaje, Hechos 6, y para los que eran más valientes, aún el capítulo 7 de Hechos, estas dos porciones, enfatizando principalmente el capítulo 6, en ello estaremos en esta mañana. Porque hemos estado observando juntos cómo Dios removió todos los obstáculos de la iglesia del primer siglo, todos los obstáculos, de tal manera que el evangelio comenzó a correr sin impedimento a todo el mundo. Esto salió y lo vimos en la primera vez que nos juntamos en este pasaje, viendo el último versículo de este gran libro de Hechos, que es un versículo que termina sin terminar el libro. El libro continúa. Y en ello vimos que estaban ahora predicando y enseñando acerca del evangelio y del reino de Dios sin impedimento. Y esta es como Dios opera. Nuestro Dios opera así. Él remueve los impedimentos. Quiero decir que Él no ha cambiado. Amén. Él está aquí todavía con nosotros en esta mañana. Él remueve los obstáculos. Él opera en el corazón. Porque la manera que opera nuestro Dios no es como operan otros. Nuestro Dios opera removiendo los obstáculos muchas veces de entre nosotros mismos. Temores, incertidumbres, debilidades, etc. Él opera en el corazón y Él levanta servidores para servir en su obra y para su gloria. Y esto es lo que vamos a ver aquí en esta mañana en el capítulo 6. Pero quiero decir aquí antes de ver el capítulo 6, antes de ir a ello, cuando tú lees el libro de Hechos, es imposible fallar de ver esta obra magnífica de Dios. La obra de Él venciendo las debilidades y las incapacidades de su propio pueblo. Supliendo de sí mismo para la extensión del evangelio. El que está obrando aquí es Dios. Algunos han titulado el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Pero la verdad es que quizás más fielmente pudiera ser llamado los hechos de Dios, lo que Dios está haciendo. Comenzando con Él derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo para que ahora en su debileza, incapacidad, ahora tengan denuedo y poder, puedan compartir las verdades de Dios, entregándoles gran denuedo para predicar. Vemos el mensaje de Pedro, hemos visto cómo él ha podido hablar claramente del Señor. Los apóstoles han sido fieles.
dándoles ahora gran temor de Dios. Vimos la semana pasada. Llegaron ellos al punto de no temer a los hombres ya, sino temer a Dios. Una gran diferencia. Hoy deseamos ver cómo Dios establece dos tipos de servidores en su iglesia y cómo estos dos tipos funcionan. Dios establece dos tipos de servidores, hombres de buen testimonio. Vamos a leer capítulo 6. Quiero leerle los primeros 7 versículos aquí de la palabra santa de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pies en esta mañana en honra a su palabra? Y vamos a leer estos primeros 7 versículos juntos. Dice la santa palabra de Dios en el Hechos capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmanás y a Nicolás, proselita de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, Señor, que tu palabra nos hable directamente en esta mañana, pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados. Hombres de buen testimonio es lo que nos dice nuestro pasaje. Y estos dos tipos de servidores son diferentes quizás en función, pero no diferentes en propósito. Hermanos, en una organización, sea la que sea, puede haber mucha diversidad de habilidades, de talentos. No hay dos personas iguales. Cada uno tiene sus talentos, sus capacidades entregadas por Dios. Hay dones naturales y también hay dones espirituales. Pero lo que hace funcionar juntos y los hace funcionar juntos a estos de la manera efectiva es que tenían un mismo propósito, una misma unidad en el Señor. ¿A qué me refiero? Existen dos tipos principales de servidores aquí en este pasaje en Hechos 6. Lucas escribió esto para que nosotros entendiéramos lo que pasó aquí en el primer siglo con la iglesia. Y estos dos tipos de servidores son los que comparten la palabra de Dios. Está destacado aquí, claro. Y los que cuidan de aquellos que están recibiendo la palabra de Dios, la iglesia. Hay aquellos que están dedicados a la palabra. Los apóstoles aquí dicen: nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Y porque hay necesidad, entregaremos este cargo a estos servidores para que cuiden de aquellos que están recibiendo, recipientes de la palabra, para que cuiden del pueblo de la iglesia creciente. Hermanos, pudiéramos en cierto sentido aplicar la ilustración de Pablo en 1 Corintios 3, no tienen que buscarlo, donde él dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿No es así? Aquí vemos crecimiento. Así que, dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. El peligro que nosotros podemos tener es mirar lo que está pasando aquí en Hechos y mirar a los apóstoles, a estos hombres apartados para el ministerio, y considerar que mirar estos hombres son el punto, el enfoque, pero no es así.
Dice Pablo en versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque sí funcionan diferentemente, tienen un mismo propósito, aunque cada uno recibe su compensa conforme a su labor. El que planta y el que riega forman diferentes funciones, pero con el mismo propósito. Y es Dios que hace que la labor de cada uno sea fructífero. Es Dios que incrementa, ¿no? El que da crecimiento. Dios es el que da, el que hace, el que obra. El crecimiento, hermanos, de la iglesia aquí en Hechos no es el resultado de la obra de sus servidores. Quiero que entendamos esto. Es el resultado de que Dios estaba obrando en medio de ellos. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. No es lo que nosotros hacemos, hermanos, aunque hagamos muchas cosas, sean cosas buenas. Es lo que Dios está haciendo. Amén. Es lo que Él quiere hacer, lo que Él ha determinado hacer, que se tiene que traer a cabo. No los planes tuyos, no los planes míos, no las ideas o conceptos de lo que nosotros pensamos que debe ser la iglesia. Es Dios y solo Dios que crecía su iglesia y crece su iglesia aún hoy día. Lo oímos muchas veces, hermanos, aún en las palabras de Gamaliel, ya en este libro, en Hechos 5, 2 capítulos atrás, o el capítulo anterior, él dijo, si esta es obra de Dios, no podrá ser destruida. Gamaliel, el maestro de Pablo, que veremos en otros capítulos, dijo, si esto es lo que Dios está haciendo, nadie lo puede detener. Y ciertamente, hermanos, lo que Dios quiere hacer, nadie lo va a detener. La única pregunta adecuada es, ¿quién está dispuesto para obrar a la mano de Dios? Servir a Dios, honrar a Dios, ser usado en sus manos. Es lo único que importa. ¿Quién de nosotros está dispuesto para servirle, para honrarle? Esto nos lleva a lo que yo quisiera que quizás fuera la primera idea o concepto o pensamiento central de lo que queremos ver en esta mañana. Y ustedes tienen un folleto que se le entregó, ahí lo pueden seguir el sermón. La primera cosa que pensamos juntos es esto: compartir la palabra de Dios y cuidar del crecimiento de la iglesia requiere dos tipos de servidores. Esto es como el Dios lo ha establecido. Él no ha puesto 1,000,000 de diferentes de obreros y funciones. Hay básicamente dos funciones centrales. Y aquí está en nuestro capítulo presentado bien. Los que están dedicados a que la palabra sea predicada fielmente y los que están dedicados a que todo lo que reciben esa palabra sean cuidado fielmente. Predicadores y servidores, pudiéramos decirlo. Ambos son grandemente usados por Dios. Los que se dedican a la comunicación de la verdad y los que se dedican a ayudar y cuidar de los que están obedeciendo esa verdad son servidores de Dios. Ambos son grandemente usados por Dios. Pero tengo que decir, hermanos, aquí que no hay hombres de Dios grandes. Lo quiero repetir. No hay hombres de Dios grande. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Nosotros como seres humanos miramos a los hombres. Si un hombre camina con Dios es solamente por causa de la gracia de Dios. Dios ha sido bueno, amén. Los que sí existen, hermanos, son hombres pequeños, hombres débiles, hombres necesitados. Eso sí existe. Hombres débiles, necesitados, pequeños, de un Dios grande. Esta es la realidad. Un Dios grande, misericordioso, abundante en amor. Cuán fácil nosotros miramos a los obreros de Dios y algunas veces no miramos al Dios de esos obreros. Es decir, pensamos muchas veces demasiado de los hombres y de sus ministerios cuando debemos estar pensando de Dios y cuán grande es el Dios de aquellos que Él usa. Él y solo Él tiene el poder para hacer cosas grandes, amados. Nadie puede.
¿Sabe que Jesús se rodeó de 12 hombres, discípulos, para que ellos vieran esta realidad de la cual estamos hablando en esta mañana? Él los reunió a ellos y todos estos hombres los llamó a ser imitadores de Él, del Señor. Al ver cómo Él estaba predicando y sirviendo al pueblo, ellos empezaron a aprender, por ejemplo, a seguir sus pisadas. Vieron lo que Dios estaba haciendo. Vieron a Jesucristo. No para hacer exactamente lo que Él estaba haciendo. ¿Tú sabes que nadie puede hacer lo que Dios hace? Hay una frase muy famosa. ¿Cómo es? What would Jesus do? ¿Qué hiciera Jesús? ¿No? Y la idea es que pregúntate esa pregunta. Cuando algo pasa y tienes que... Pregúntate, bueno, ¿qué hiciera Jesús en este caso? Muy buena idea. Pero hay un gran problema con esa idea. Ninguno de nosotros podemos hacer lo que Jesús pudiera hacer en este momento. Lo que Él hace no es lo que nadie puede hacer. Él es Dios, amén. Ahora podemos ser usados por Él, amén. Así que sí debemos hacer una pregunta. ¿Qué hiciera Él? ¿Cómo obraría nuestro Dios? Pero nosotros no podemos hacer exactamente como Él. Y los discípulos descubrieron esta realidad. ¿Te acuerdas cuando tenían todas esas canastas? ¿No? Después de todo terminar y tenían estas canastas llenas. Pero todo comenzó con ellos diciendo, Señor, solamente tenemos unos panes y unos peces. Aquí nadie. Son muchos y no hay comida para ellos. Y fue Jesús que dijo, repartirlo. Y en las manos de Jesús se convirtieron estos pocos panes y peces en abundancia sobre abundancia, que aún tenían canastas que sobraban. Lo que quiero que entendamos aquí al inicio de este capítulo es que tenemos que ver a Dios obrando aquí. Ellos, los discípulos, se acercaron, conocieron a Dios, empezaron a caminar y Él los llamó. Cada uno tendría su propio llamado para trabajar en la viña del Señor. Pero Él los llamó a andar cercano a Él para que ellos pudiesen ver cómo todo se hace para la gloria de Dios. Ese es el ejemplo, ¿no? Él les ejempló lo que es predicar. Él les ejempló lo que es servir. Él les ejempló lo que es entregar su vida. Lo que es amar, lo que es ser misericordioso, lo que es cuidar de otros. Con ese ejemplo ellos comenzaron a entender. Y entonces cuando Jesús predicó y dijo cosas como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ellos entendieron. Ellos vieron que esto no era acerca de que ellos eran especiales. Ellos los escogió a ellos porque ellos tenían talentos, habilidades. Sino Él los escogió a ellos para que ellos vieran quién es el poderoso. Quién es el verdadero. Quién es el que verdaderamente obra. ¿No? Y aunque hay estos dos tipos, hermanos, compartir la palabra de Dios y cuidar del crecimiento de la iglesia requiere dos tipos de servidores. Tenemos que entender que en el centro de todo ello, porque Él es el que los llama, Él es el que los capacita y es a Él que obedecen y siguen. Nosotros como iglesia tenemos que seguir al Mesías, amén. No hay otro. Igual que como contesta aquí nuestro próximo texto. ¿Cuál fue la razón por la cual necesitaron obreros en la iglesia? ¿Por qué estos obreros eran necesarios? ¿Por qué es que esto fue necesario? Porque hermanos, aquí hay algo muy interesante, muy importante. El factor principal que calificó a estos servidores fue Dios y su presencia en ellos. Y lo vemos en el texto. Es interesante que este fue el factor principal. Él es Dios que restringe el pecado, no los hombres. ¿Tú sabes que nosotros somos pecadores? ¿Estás convencido de ello? ¿Quién restringe el pecado, nosotros o Dios? Es Dios. Es Dios que opera en sus hijos y hijas el querer como el hacer de su buena voluntad. A Él sea toda la gloria.
Y por eso tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual necesitaron obreros en la iglesia? A lo menos hay dos razones en este texto. ¿Por qué es que esto surgió? Necesitaron obreros primero porque crecía el número de los discípulos. Es lo que nos dice nuestro texto. Versículo 1 y versículo 7 lo van a decir. El número de los nuevos creyentes aumentaba. Crecía el número de los discípulos, versículo 1 y versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y con cualquier crecimiento, hermanos, vienen nuevos desafíos, vienen nuevas dificultades. Y estos desafíos tenían que ser atendidos. Así que a causa del crecimiento, necesitaban obreros. Y también necesitaban obreros porque hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto es interesante como nos lo presenta aquí Lucas. Esta es una amenaza grande que empieza a ocurrir en medio del pueblo de Dios. No solo criticar puede producir división, pero esta murmuración estaba causando obstáculo en lo que el Señor estaba haciendo en medio de su pueblo. Y entonces la intención aquí es que entonces alguien que tenía que resolver lo que estaba pasando, y los apóstoles dijeron, pero esto no es adecuado ni correcto que nosotros nos involucremos en tratar de resolver estos asuntos, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Éxodo con Moisés? Tratando él con el pueblo, dice Éxodo 16:8, dijo Moisés, Jehová os dará en la tarde carne de comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído ¿qué? Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Está hablando Moisés de sí mismo, no somos nosotros, sino vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. En el momento que en medio del pueblo comenzó esta murmuración, ¿por qué es que esto está ocurriendo entre los hebreos y los griegos? Es decir, habían judíos que habían sido recipientes ahora de la palabra y habían venido a Cristo, pero entre ellos habían aquellos que tenían trasfondo griego, y otros tenían trasfondo hebreo. Y empiezan unos a tener problemas con el otro, quejándose, crítica. Usar palabras de tal manera que trae conflicto puede grandemente traer destrucción. Tenemos que cuidarnos de nuestras palabras, amén. Y para cuidarnos de nuestras palabras tenemos que cuidarnos de nuestros pensamientos. Todo ello comienza con un corazón descontento, un corazón insatisfecho. La idea de murmuración, hermanos, notemos que el asunto aquí aquí en Hechos no fue que no había suficiente para todos. El asunto aquí de la murmuración es que había crítica que algunos estaban recibiendo lo mismo que los otros, o no siendo atendidos con suficiente caridad o amor, o atendidos a tiempo, que algunos estaban siendo supuestamente marginados. Dice aquí de que como está atendiendo la distribución a causa de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos y los hebreos, la murmuración entre los dos grupos de nuevos convertidos. Y estos dos grupos son mencionados en el primer versículo. Judíos, griegos, algunos se llamaban helenistas antes de venir a Cristo, y judíos hebreos. Y estos no se mezclaban por sus trasfondos, ¿no? Y consecuentemente, aún al formar parte del cuerpo de la iglesia, experimentaron un poquitico de dificultad, murmuración. Quizás los judíos hebreos se enorgullecieron de haber vivido siempre en la tierra de los patriarcas, tenían el mismo idioma de sus anticipados, ellos tenían las costumbres judaicas, mientras que quizás los judíos helenistas, los griegos, eran de otras regiones.
y se sentían quizás ellos celosos de ellos o marginados. No nos explica el texto por qué, pero lo que sí nos enseña es que era un problema de dos diferentes grupos o culturas. Y no obstante, esta murmuración, lo que quisiera yo llamar carnalidad o inmadurez, no podía continuar. No es aceptable. No era algo que se podía permitir. Por esto fue atendido. Y fue atendido por el establecimiento de servidores de la iglesia. Esta fue la solución. Dice el verso 3 que buscaron y les encargaron este servicio a 7 hombres. Buscad entre vosotros, le dijeron los apóstoles, 7 hombres de buen testimonio. ¿Qué se les encargó a estos hombres? Se les encargó servir a las mesas. Es lo que nos dice nuestro texto. Lo cual implica hacerse cargo de las necesidades prácticas y cotidianas de la iglesia. Se les encargó servir a las mesas. Bueno, cualquier persona de orgullo y de alto, bueno, pero yo estoy para ser servido, no para servir. Pero Jesús mismo es el que dijo, yo no vine para ser servido, ni no para servir y entregar mi vida, ¿no?, por muchos, como ya leímos. Estamos hablando aquí, hermanos, de vivir con propósito. Uno de los problemas que ocurre cuando cualquier grupo empieza a crecer, y es que empieza a haber descontento y murmuración y dificultades, porque algunos están ahí sin propósito. Están ahí, pero no saben por qué están ahí. Así que el pasaje nos está viviendo que necesitaran líderes, vidas que ayudaran en las áreas que necesitaba función para que estas cosas se atendieran bien. No era justo que los servidores de la palabra de Dios tuvieran que estar atendiendo las cosas que no concordían ellos para no poder hacer su labor principal. Lo que quiero decir, hermanos, amados hombres, amada iglesia, hay una lucha diaria entre el bien y el mal en nuestro mundo, ¿no es cierto? Hay una lucha constante que nos rodea en todo lugar, sea en la calle, sea en nuestros hogares, sea aquí mismo en la iglesia, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Si lo más importante para ti o para mí es simplemente sentirnos bien, ser servidos, terminaremos viviendo vidas vanas, vidas sin propósito y sin dirección. No podemos nosotros pensar o vivir pensando en nosotros. Quiero sentirme bien. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para traer honra y gloria a Dios. Tú y yo somos llamados a esta gran función de dar a conocer a Dios. Esto es el máximo bien que nosotros pudiéramos hacer. Fuimos creados a la imagen de Dios para dar a conocer quién Él es, para que su imagen sea reflejada en nosotros y en muchos otros. Parte del plan magnífico de Dios es que no solamente tú y yo conozcamos y creamos y sigamos a Jesucristo, pero que en conocer y creer y seguirle, que nosotros llevemos este mensaje a muchos más. He aquí el problema central de lo que está ocurriendo en Hechos cuando llegamos hasta el capítulo 6. En el primer capítulo, la instrucción del Mesías de Jesús antes de su ascensión les dijo: vosotros tienen que hacer una cosa, yo os enviaré el Espíritu Santo y serán llenos de poder para que el Evangelio llegue, no solamente se quede en Jerusalén, pero de Jerusalén a todas las áreas que le rodean en Judea, hasta Samaria y hasta el fin del mundo. Y estamos en el 6º capítulo de Hechos y todavía están solamente en Jerusalén. ¿Por qué hay murmuración? La razón es obvia, porque no están funcionando. No están haciendo lo que han sido llamados a hacer. Están pensando solamente en sí mismos. Y llega el momento, bueno, pero ¿por qué es que yo no recibí como tú recibiste? ¿Por qué yo no tuve la atención que tú tuviste? Y comienza una dificultad totalmente innecesaria. Carnalidad.
Hermanos, fuimos creados a la imagen de Dios para servir a Dios. Este es el propósito que te va a traer verdadera felicidad cuando tú sirves a tu Dios. Y te quiero decir, no existe mayor propósito. Fuimos creados para Él. La palabra dice de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Dice Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De Él, por Él y para Él existen todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Romanos 12, 36. Digo esto para decir de una manera quizás simple. Los inmaduros, los carnales son los que no funcionan, no batallan. Pero los fuertes en el Señor cada día luchan por lo que es verdadero, lo bueno, lo bello. Nosotros somos llamados a luchar. Amén. A batallar, a funcionar. Amados, para seguir la carne no necesitas ninguna habilidad, ninguna capacidad, ningún talento, ni fuerza, ni madurez. Eso es fácil. Ser inmaduros, ser carnales, cualquiera lo puede hacer. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que sirven a Dios, rechazan lo que es sentirse bien simplemente. Y buscan el verdadero bien de otros. Sirven a Dios. Y a esto fueron llamados estos hombres. A atender las necesidades cotidianas del pueblo de Dios. Entiende, hermanos, Dios nos creó para su placer, para su gloria, para su honra, no para la nuestra. Ahora, vemos en el texto que estos hombres tenían tres características esenciales. ¿Cuáles eran? Es simple y directo. Tenían que ser varones de buen testimonio. Tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser hombres llenos de sabiduría. Estas vidas tenían que ser vidas capacitadas porque tenían la presencia de Dios en ellos. ¿Tú sabes que este texto usualmente se usa para intentar definir lo que es ser diáconos en la iglesia? ¿No? Hay pastores y diáconos y no estoy en desacuerdo con que esto sí ayuda a entender la función de diácono, pero lo que sí observamos aquí, hermanos, que esto va mucho más allá. No es simplemente una limitación a ello. El labor de estos hombres permitirá que la labor de los predicadores enseñando fuese posible. Hay tantas funciones en medio de la iglesia que nosotros podemos hacer para que la palabra de Dios corra. Amén. Para que otros oigan la verdad. Uno no tiene que ser una persona con un título, algún nombre especial. Ese puede servir, pero los otros no. Todos nosotros podemos servir. Amén. Dice el versículo 4, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Y con toda intención era necesario que esto ocurriese para que la iglesia pudiese avanzar. Era requerido que estos servidores que servían las mesas se levantaran y fuesen usados por Dios para avanzar el propósito de Dios que se le había entregado a toda la iglesia. Desde el primer capítulo de Hechos y por todo el mundo, amados, se predicará este mensaje del reino desde aquí en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Es interesante cómo esto ocurre, cómo esta historia nos relata esta verdad. Y tan pronto que esto fue atendido, nos dice el versículo 7, Dios comenzó a usar los discípulos. Inmediatamente esta función avanzó y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Noten ahí Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Así que si la idea es que Dios levantó servidores, ¿cómo es que estos servidores funcionaron? ¿Cómo es que estos servidores fueron usados? Y el texto nos empieza a hablar de eso exactamente. ¿Cómo comenzó Dios a usar estos siervos? Versículo 8. Esteban, lleno de gracia y poder,
El primero de la lista era Esteban, y entonces Felipe. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados de los libertos y de los sirenes y de la Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Lo que hasta ahora solo se había visto entre los apóstoles, grandes obras y prodigios y milagros, ahora se está viendo en Esteban, uno de los primeros de estos apartados. Y pronto se verá en Felipe y lo veremos en los servidores de Dios. Algo increíble está cambiando aquí. Comenzó con los discípulos, amén, pero se está extendiendo más allá. Dios se manifestó con ellos con poder. Esto es lo interesante de cuando uno se pone en las manos de Dios. Cuando uno dice, Señor, heme aquí, yo quiero servirte y quiero honrarte. ¿Tú sabes lo que comienza a ocurrir? Dios empieza a remover los impedimentos. Dios empieza a trabajar en los corazones. Y Dios empieza a preparar tu vida para ser usada por Dios. Dios se manifestó en ellos con poder. Estos servían llenos de gracia y de poder, nos dice el texto. Lo cual no nos debe asombrar, hermanos. Pues Dios estaba en ellos, amén, nos dice el texto. Estaba con ellos, estaba en ellos. No a causa de que algo especial había en ellos, sino ellos estaban llenos y dispuestos de parte de Dios. Cuando miraron a buscar vidas, vieron estos que estaban caminando y siguiendo a Dios, llenos del Espíritu, hombres que estaban siendo sabios, creciendo. Y cuando comenzaron a ser usados estos hombres, vemos que inmediatamente, interesantemente, viene oposición. Esteban no ha ni aún predicado todavía, el texto no nos muestra que ha enseñado o hecho nada. Y solamente como un servidor, Dios está usándolo y se están viendo grandes obras a través de él. El poder de Dios está entre estas vidas que se han dedicado a servir y comienza nuevamente oposición. Ahora la oposición es de afuera, no de adentro. ¿Tú sabes que hay oposición adentro y afuera? La posición de adentro ha sido atendida porque se han levantado hombres para servir, pero la posición de afuera ahora se levanta porque hay hombres que se han levantado. Cuando la iglesia hace lo que debe hacer, hermanos, siempre va a haber oposición de afuera. Si estamos bien y nos sentimos bien es quizás porque no estamos haciendo bien lo que somos llamados a hacer. El mundo no quiere que hagamos la obra de Dios. La oposición de afuera se manifiesta nuevamente. Eso es lo que ha estado pasando en el texto y también hemos visto que Dios está removiendo todos esos impedimentos uno tras otro. Y aquí nos enseña ahora, versículo 8 en adelante y en el 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Esta sinagoga, y nos dice la lista de otros que estaban ahí, que se levantaron en oposición, estos eran una congregación de judíos del siglo I de Jerusalén, compuesto de básicamente esclavos y sus descendientes, probablemente que habían sido esclavos en el mundo romano, pero ahora habían sido libertados. Por eso se llaman libertos, la congregación, o digamos aquí la sinagoga llamada de los libertos. Y estos habían regresado a Jerusalén, se consideraban importantes, y este grupo estaba activamente en oposición a Esteban. Y empieza un debate público. Y no pudieron refutar los argumentos teológicos de Esteban. Y recurren a falsas acusaciones y blasfemia contra Moisés y Dios. Y lo que provoca es el arresto de Esteban. Si tú conoces algo de Esteban, él va a ser el primer mártir. El primero en el Nuevo Testamento que muere por su fe. Decimos el primer mártir solamente en el sentido que él fue el primero de la iglesia, Cristo. El primero que murió y entregó su vida es Cristo. Él entregó su vida por todos, amén. Su vida salva. Aquí Esteban no está salvando a nadie. Él está puesto a muerte porque no querían oír lo que él estaba predicando, lo que él estaba enseñando. Y le acusaron de venir para destruir
sus costumbres. Miren lo que dice el versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Queremos seguir en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestra religión antigua. Queremos seguir lo que aprendimos de Moisés y no queremos oír acerca de este Jesús. Y le acusaron que Jesús de Nazaret destruiría lo que era el pueblo de Dios, lo cual no es cierto. Y es aquí donde todo cambia, hermanos. Es aquí donde todo toma una dirección grandemente interesante. Si leen el versículo 16, el versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, los que habían arrestado a Esteban, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. He meditado bastante acerca de lo que esto significa. Es interesante que no se ve con mucha frecuencia en las Escrituras. Lo miraron a él y vieron en él un reflejo de algo interesante. ¿Te acuerdas Moisés cuando él descendía del monte? Después de estar allá en la presencia de Dios por mucho tiempo, y cuando bajaba para entregarles las tabletas, dice que tenía que él velarse, poner un velo sobre su rostro, porque el resplandor era tan grande que nadie podía mirarlo a él, a su rostro. Era una expresión gloriosa, manifestación gloriosa de que Dios había estado con él, que él había estado en la presencia de Dios. No estoy diciendo que esto es lo que está pasando en nuestro texto. O como digo otra vez, he buscado entender lo que esto significa, que vieron a él y su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué vieron? ¿Algo precioso? ¿Algo bello? ¿Algo poderoso? ¿Algo temeroso? No estoy seguro. Lo que vieron es algo que no esperaban. Porque este hombre, siendo usado por Dios, había predicado y estaba predicando la verdad. Y en la oposición contra él, hermanos, ellos no iban a poder vencer lo que Dios estaba haciendo. Él estaba funcionando y estos hombres estaban funcionando. ¿Cómo fueron usados? No solo hicieron grandes prodigios, pero también hablando la palabra de Dios con fervor. Nosotros no entramos en el capítulo 7. Te fue asignado leerlo y te recomiendo que si no lo leíste, lo leas nuevamente esta semana. Pero todo el capítulo 7, que es largo, es el mensaje que Dios pone en el corazón de Esteban. Mientras que ellos lo miraron con gran odio, dice que ellos querían hacerle algún daño, ellos querían huir. Él empieza a hablar en gran manera. Entonces todos, dice, fijaron los ojos en él y vieron su rostro como un rostro de ángel. Y él comenzó a predicarles, a enseñarles. Y mientras que ellos oían, lo más que oían, lo más que ellos empezaron a enfurecer y poner más y más contra lo que él decía. Cuando llegas a la conclusión del capítulo 7, versículo 54, dice que ellos, oyendo esto que predicaba Esteban, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tú sabes, hermanos, que esto siempre va a ocurrir. Jesús dijo claramente que si a mí me odiaron, ¿cuánto más los odiarán ustedes? Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Todo aquel que se para declarar la verdad, ¿no? Para declarar el mensaje de verdad, para declarar el evangelio, para hablar de Jesús, todos aquellos que se levantan para hacerlo encontrarán oposición. Esto no es una novedad, esto no es nuevo, esto es esperado. Esta es la razón principal por la cual es posible que ellos no lo habían hecho, porque sabían que iba a traer oposición. En el momento que se levantaban, ya hemos visto ya varias veces en este mismo libro. Los enemigos de Dios no querían que ellos hablaran con denuedo la palabra de Dios. Y el capítulo 7, hermanos, es glorioso, un mensaje del evangelio glorioso. Y Esteban repasó la obra de Dios desde Abraham hasta Jesús en el capítulo 7. Y termina con una fuerte pregunta. En el versículo 52 del capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Hay una excepción? No.
Todos los que se levantaron para decir la verdad fueron perseguidos y algunos puestos a muerte. Pero entonces él enfatiza y enfoca no solamente a cuáles de todos los profetas, desde Abraham hasta los últimos. Pero entonces él ahora presenta a Jesús. Dice versículo 52 nuevamente: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ahora hablando de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Tú sabes que nadie quiere oír eso, ¿no? Que Él murió, el profeta de Dios, el último, el Hijo de Dios, el glorioso, el primero, el último, el alfa, el omega, el Hijo enviado por Dios, y lo mataron y ustedes lo mataron. Obviamente se iban a enfuriar con palabras así, pero era la verdad. El que no quiere oír la verdad solamente puede responder tapándose los oídos, que ellos van a hacer, y enojándose. Y le acusaron entonces directamente diciendo, hablando contra él. Hermanos, nuestro mundo no tolera la verdad acerca de ellos mismos. Es el punto de esto. El mundo no quiere ver su propia verdad. Que son pecadores, que no quieren seguir a Cristo, que deshonran, que están contra todo aquello que es bueno y glorioso. Nadie quiere ser apuntado al dedo y decir, tú eres esa vida. Él murió por lo que tú has hecho, ¿no? Él fue a la cruz, fue matado por ustedes. Estos líderes religiosos, sacerdotes, estos líderes del pueblo religiosos, judíos, eran culpables. Y se lo pone Esteban delante de ellos. Ustedes lo mataron. Bueno, cualquiera pudiera haber dicho esto más, ¿cómo es? Más políticamente correcto, más diplomáticamente, ¿no? Cualquiera lo puede haber puesto de una manera mucho más suave para no causar dificultad. Pero hermano, la verdad es la verdad. No era tanto una acusación de ellos como que era la verdad que ahora mismo, en este momento, en sus propios corazones se estaba revelando que lo querían hacer ahora con Esteban. La evidencia de que lo que Esteban estaba diciendo que era verdad es porque él estaba delante de Dios, y creo que eso es lo que refleja cuando vemos que el rostro de él fue parecido como el rostro de un ángel, porque culmina el capítulo 7 diciendo que él está mirando al Señor, que vio al Señor. Dice, se me abren los cielos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Este hombre no estaba hablando por sí mismo. Este hombre no estaba haciendo cosas porque él había interesado hacerla. Esteban había sido un hombre que había buscado a Dios, estaba lleno de Dios, había sido un hombre de buen testimonio, un hombre sabio, de gran sabiduría. Y había sido ahora apartado para servir aún en las mesas. Él estaba sirviendo al pueblo de Dios. Pero hermanos, quiero decirte algo muy interesante, muy precioso, muy glorioso. Cuando Dios te usa, en cualquier cosa no hay nada pequeña. No hay nada pequeño. Porque si tú estás sirviendo a Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Esto es lo que pasa con estos hombres. Hicieron prodigios. Como estaban usando los apóstoles, ahora usa a estos hombres. Estamos diciendo hombres, pero hermanos, estamos hablando de todos. Todo el pueblo, hombres y mujeres. Siervos y siervas de Dios. Por supuesto, una de las razones que este texto tenemos que tener cuidado en usarlo simplemente como si esto está hablando de la idea de diáconos, es porque la Biblia nos enseña que también hay diaconisas. No todos los que son diáconos son necesariamente hombres, también hay hembras. El único labor dedicado para hombres en las Escrituras es para pastores. Y de eso podemos hablar mucho más, como la palabra lo enseña claramente. Pero Dios usa a hombres y mujeres en su servidumbre, en todo lugar, ¿no? Apartaron a hombres por seguridad. Pero hay diaconisas en la iglesia, vidas que sirven en las obras que no es la palabra de Dios, sino en otras obras. Ahora, porque eran hombres, también fueron usados grandemente en esta área. Y la palabra de Dios corrió grandemente. Dios tiene una orden, amén.
y su orden impactó toda la comunidad. Quiero leerles la conclusión de este gran sermón y los acontecimientos. Versículo 55 del capítulo 7 en adelante. Estamos ahora en el capítulo 7. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre de Dios. Entonces, versículo 57, ellos dando grandes voces se tapaban los oídos, no querían oír, y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. Oigan esto, le apedrearon. Esto tú ni lo puedes imaginar porque tú no vives ni has visto esto en tu vida. Raro que aún veas una imagen en alguna película acerca de esto. Es un acto horrendo. Tomar una vida y empezar a tirarle piedras hasta que mueran. He visto una película acerca de eso, ni me acuerdo el nombre actualmente, pero en esta película presentan un incidente en el Medio Oriente de una mujer que la habían dicho y hablado en cierto sentido falsamente acerca de ella y determinaron matarla, apedreándola. Y lo que hicieron es que la enterraron hasta su cintura y le ataron las manos y entonces traían a los jóvenes de la congregación para que tiraran de la comunidad para tirar la primera piedra. Empezaban a tirar piedras y empezaban a hacer un asesinato público. Esto que está pasando aquí con Esteban no es algo oculto, no es escondido. Esto está siendo un incidente que todos están apoyando. Aún descubrimos a la culminación de este texto que el mismo Saulo de Tarso está ahí. Está funcionando y está probando lo que está ocurriendo. Seguimos leyendo versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremataron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es un joven llamado Saulo, también es llamado Pablo. Dice versículo 50, Pablo, el que nosotros conocemos como un apóstol que Dios levantará en 2 capítulos en adelante. Dice versículo 59, y apedreaban a Esteban. Estaban en el mismo acto de hacerlo. Mientras que él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a morir. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra dormir en las Escrituras no es que se durmió, es que entró a la presencia de Dios, a su descanso eterno, a estar con su Dios. Increíblemente, hermanos, la muerte de este primer mártir, Esteban, también nos introduce al primer y gran apóstol Pablo, que es el que llevar el mensaje a los gentiles. El que estaba ahí, todavía el mensaje está en Jerusalén. Tenemos que ir al próximo capítulo con Felipe, el segundo de estos hombres escogidos, que él va a llevar el mensaje a Samaria. Pero tenemos que llegar hasta después de lo que hace Pablo para que el mensaje llegue más allá. Y es el Pablo, Saulo de Tarso, el que Dios va a usar para que el mensaje llegue a los confines de la tierra. Saulo de Tarso, Pablo es el que lleva el mensaje más allá de la ciudad, a todo lugar, poderosamente. Increíble como Dios utiliza el mal, hermanos, de otros. La posición de otros para traer a cabo el glorioso plan de Dios. Amén. El plan de salvación. Increíble como Dios es fiel en hacer lo que Él ha determinado hacer. Yo he oído muchas veces decir, bueno, pero ¿era necesario que esto ocurriese? ¿Que el pueblo tuviera que llegar a este punto?
Y la verdad es que no tengo una buena respuesta a eso. En cierto sentido era necesario. Mientras que ellos no hacían lo que era necesario, iba a haber problemas en el pueblo. Fue necesario que llegara oposición, interesantemente, para que ellos salieran y llevaran el mensaje más allá. Pero me pregunto, ¿de veras es necesario que lleguen a oposición? ¿De veras era necesario que tuvieran tal? Porque cuando esto ocurrió, tú llegas al próximo capítulo 8 y ves que desde ese momento comienza la persecución y todos corren de Jerusalén. Se quedan solamente los apóstoles. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Se quedan solamente los apóstoles y todos salen corriendo. Y entonces llegamos a donde está la historia de Felipe. En estos capítulos vemos cómo Dios está operando, vemos cómo la obra se está extendiendo. Y mi pregunta, aquí terminando con ustedes, hermanos, es ciertamente cuán increíble cómo Dios opera. ¿Es necesario que todo esto ocurra? Solo Dios sabe. Yo creo que depende de una cosa, y es una cosa muy importante. ¿Cuál de nosotros estamos listos, determinados, dedicados para llevar el evangelio donde quiera que Dios quiere que lo llevemos? ¿Cuál de nosotros? Y debe ser todos la respuesta, pero ¿cuál de nosotros? ¿Quién de nosotros quiere ser utilizado por Dios? Que nos lleva quizás la última verdad que yo considero que se puede dejar aquí con nosotros en esta mañana. Porque oposición es frecuentemente una oportunidad para avanzar. Cuando mayor sea la oposición, mayor la oportunidad. Cuando mayor dificultades enfrentamos, mayor la oportunidad para que el evangelio corra. No. Puede ocurrir en formas simples, cotidianas. Tienes un accidente de carro y todos están bien, pero tienes la oportunidad de compartir el evangelio con esa persona que tuvo en el accidente, los visitas del hospital, los ayudas, vienen a Cristo. ¿Verdad que eso fue un problema? Y cesó quizás había oposición de esta vida para con Dios, pero Dios usó esa situación para que conocieran la verdad. Aquí con Saulo de Tarsos, él está ahora en contra de la verdad. Pero veremos en el futuro cómo Dios va a tornar todo en una forma diferente. Y con su misma posición, Dios va a hacer un cambio drástico para con ese hombre. Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice capítulo 8:1 que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, donde predica Felipe, y el segundo de estos hombres escogido por Dios. No sabemos mucho más de los otros, pero lo que sí sabemos y podemos concluir, hermanos, que Dios determinó usar a estos hombres de buen testimonio. Los preparó y los usó. Y creo que Dios nos ha estado preparando a nosotros. ¿Qué tú crees? Creo que Dios ha invertido en nuestras vidas con propósito de usarnos. Y mi intención y mi deseo es que Dios nos despierte. Así, Señor, ¿cómo te servimos? ¿Cómo te honramos? ¿Cómo te damos a ti a conocer? ¿Cómo te damos a ti la gloria y la honra que tú mereces? ¿Cómo como iglesia, Señor, funcionamos de tal manera que el que sea servido seas tú, el que sea honrado seas tú? Que mi oración no sea, Señor, que yo quiero, que yo necesito, que yo busco. Que nuestra oración sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pides? ¿A qué tú nos llamas? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿En qué podemos obedecer? Y que Dios empiece a abrir en los corazones de todo su pueblo una respuesta a ser vidas llenas del Espíritu, vidas llenas de sabiduría, vidas de buen testimonio. Quiero terminar con esta simple palabra porque se encuentra aquí en nuestro texto. Yo confío que todos sepan, hermanos, que todos moriremos. ¿Es cierto? Todos vamos a morir. Y es importante recordar esta verdad, ¿no? Todos mueren. Morir significa enfrentar a Dios. Morir significa venir delante de la presencia de Dios, el juez justo. Esteban en su muerte, dice nuestro texto, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Todos morimos. La pregunta es, ¿cuándo morimos? Cuando lleguemos al último de nuestros días, ¿hemos nosotros servido a nuestro Dios? ¿Hemos honrado a nuestro Dios? Espero que sí. Yo veo sus vidas y creo que muchos quieren servir. Amén. Muchos están sirviendo. Pero el punto aquí no es simplemente hacer algo, sino estar descubierto completamente en nuestro corazón a que todo sea para su gloria y para su honra, que Él sea visto. Pero hay muchos otros hermanos, amados, que no depositan su fe en Jesús. Y en vez de venir a Jesús para que Él sea su Salvador, ellos en su último día, en su muerte, verán todo lo malo que hicieron derramado delante de ellos y verán su propio rechazo de Jesús el Mesías. Y permítanme decir, hermanos, que esto no es necesario. Que no sea así con nadie en este salón. Si tú no has venido a Cristo, que este sea el día donde tú tornas tu corazón a Cristo. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Torna a Cristo. Todo lo otro está en oposición a Cristo. Son solo aquellos que tornan a Cristo, que vienen a Él en fe y arrepentimiento, que Dios empieza a usarlos. Y vemos la iglesia como empezó a funcionar gloriosamente. Y permítanme decir, hermanos, que es lo más importante que harás en tu vida. Lo más libertador, amados y amadas de Dios. Es lo más importante que puedes hacer. Nacer de nuevo en el reino de Dios. Ser un hijo, una hija de Dios. Entonces empezar a ver que Él nos pone en su plan, en su obra. Él nos empieza a dar propósito y dirección. El propósito es simple. Que Él sea visto, que Él sea glorificado. A través de las diferentes, gloriosas, magníficas funciones de todo el pueblo de Dios. Le dijera a cualquiera que no ha venido a Cristo, deja de engañarte. Deja de pensar que tú no necesitas un Salvador. Tú necesitas a Cristo. Deja de pensar que tú estás bien, estás en gran peligro y estás mal. Y lo tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Ser renovado y transformado, porque Él cambia a los que vienen a Él. Y ciertamente, hermanos, que Dios levante mucho más vidas, amén, de buen testimonio en su iglesia. Que Él levante muchos. Y que tú y yo seamos útiles en función de nuestro Dios. Un día se nos pedirá cuenta, un día estaremos delante de su presencia. Quiero orar con ustedes en esta mañana, consciente que el único que hace su obra en medio de su pueblo es nuestro Salvador. El único que puede levantar y hacer y crear vidas de buen testimonio, hombres y mujeres y damas que sirven al Señor fielmente, es Él. Vidas que son pregoneros de la verdad, vidas que son servidores del pueblo de Dios, sirviendo a Dios y a su pueblo, vidas que honran a Dios con sus vidas, vidas que saben que el propósito nuestro es juntos como un equipo funcionar para la gloria de Dios, que Él sea visto, que Él sea honrado, que Dios nos ayude a funcionar así de manera que le agrada a Él. Y que a través de ello veamos las grandes obras de Dios y veamos cómo Él levanta más y más servidores para su gloria. Padre, gracias en esta mañana por unos momentos breves y serios en tu palabra. Lo que ocurre aquí en estos pasajes, Señor, es asombroso. Es algo, Señor, impactante. Como tú, Señor, aún usas la muerte de tu siervo para extender tu reino. Para que tu pueblo, Padre, salga de su tiempo y sus capacidades de conformidad y uso para sí mismo y comiencen, Señor, a llevar el testimonio tuyo más allá del lugar de su confort. Gracias, Señor, porque tú despiertas conciencia en tu pueblo y tú levantas, Señor, a cada uno de tu pueblo para que sean un fiel testimonio de quién tú eres. Gracias por vidas como esta, este primer mártir, este hombre que entregó su vida para tu honra y tu gloria, Señor. Él no lo hizo buscando muerte, Él lo hizo buscando tu honra y tu gloria, que tú seas visto. Él vino y predicó fielmente, no tuvo temor de ninguno.
y le tomaron su vida, Señor, con intención de destruir su mensaje, pero fracasaron. Gracias por Esteban, gracias por lo que viene en los próximos capítulos con Felipe, gracias por lo que viene después con Pablo y con otros servidores, como tú sigues usando a muchos para tu gloria. Pero que entendamos, Señor, que nosotros todos somos llamados a ser servidores tuyos, a honrarte. Y que tú uses tu iglesia, Señor, de una manera gloriosa, de una manera abundante, y que tu pueblo entienda la hermosura de quien tú eres. Y que muchos más allá que no te conocen vengan al conocimiento del Salvador del mundo, a fe en Cristo, el único que salva. Bendice esta congregación de santos, bendice esta congregación, Padre, y úsanos para tu gloria. Pedimos juntos en esta mañana. Remueve cualquier cosa en cualquier corazón que detiene, que es un impedimento. Y que todo, Señor, con gozo, con expectativa, digamos, heme aquí, Señor, úsame a mí. No importa lo que pueda venir, no importa la oposición o lo que el enemigo quiera traer, lo que importa es lo que tú estás haciendo. Que podamos ser fieles a tu mensaje y que el mundo vea que los que te aman te siguen por donde quiera que tú los guías. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana, para tu gloria y honra, oh Padre. Amén. Amén. Vamos a terminar puestos de pies en esta mañana, cantando este último cántico.